y aquí también igual hacemos unas cuantas reflexiones. El tema del submarino y del portaaviones ruso que México iba a comprar. También, que creo que incluso... creo que incluso... Claro. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Aitor Lorenzo y esto es un nuevo episodio del Templo Militar. Hoy traemos a un auténtico referente en cuanto a las Fuerzas Armadas mexicanas. Estamos con José Antonio Quevedo, más conocido seguramente por todos vosotros como México Aeroespacial. Bueno, José, es un placer volverte a tener hoy aquí en el programa. La verdad, tenemos muchísimo de lo que hablar porque estamos terminando la legislatura, falta apenas una semana para las elecciones mexicanas y hay que hacer una valoración, y quién mejor que tú para traernos, ¿no?, lo que vendría siendo el resumen de estos últimos años. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches a todos los que nos están viendo. Y bueno, pues sí, estamos en un contexto de elecciones acá en México. Hay una contienda reñida, muy polarizada. Y bueno, pues en ese contexto las Fuerzas Armadas no están, digamos, entre las prioridades de ninguna de las dos candidatas. Y me refiero a dos candidatas porque me parece que el otro candidato, que es de un partido más pequeño, pues no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Esto se va a definir entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, y alguna de ellas tendrá que ser la presidenta de México. Y, por ejemplo, ahora que comentas el tercer candidato, yo he estado informándome un poco sobre estas elecciones. ¿El tercer candidato sí ofrece un poquito más lo que sería una prioridad para las Fuerzas Armadas, o también para el tercer candidato no es una prioridad dentro de sus políticas? No, nunca ha mencionado nada respecto a las Fuerzas Armadas. El problema que tenemos en México es que ese tema se relega por la seguridad pública, ¿no? Tenemos el mayor sexenio en desaparecidos y en asesinatos comparados con los 3 o 4 últimos, que sería Felipe Calderón, Peña Nieto y Vicente Fox, ¿no? Este es el sexenio con más asesinatos, con más desaparecidos y una situación en el que los criminales tienen manga ancha para hacer lo que quieran, ¿no? Hay extorsiones, hay secuestros y hay todo eso por muchos lados. O sea, esto era algo que te iba a comentar más adelante, pero ya que lo sacas a colación, porque también es muy importante al final para analizar la situación mexicana, tocar el tema de seguridad pública, también te quiero preguntar directamente por cómo ves, o cómo has visto, mejor dicho, la estrategia de este gobierno de AMLO, sobre todo un poco polémica incluso dentro del mismo México, el enfoque de abrazos, no balazos. Tú me comentas que, según lo que tú percibes, ha aumentado la delincuencia, y también, bueno, con los datos también lo respaldan. ¿Tú qué valoración haces sobre esta política de abrazos, no balazos? Pues es que no es ninguna política, es simplemente dejarle las puertas abiertas a que quien quiera hacer algún daño lo pueda hacer, y no hay manera de poderlo enfrentar, ¿no? Muchos dicen, no, es que la guerra de Calderón, pues sí, pero esa guerra bajó los índices de criminalidad hacia el final del sexenio. Todavía en el sexenio de Peña Nieto, esa política, que no es una guerra, así le llamaron para un efecto político que funcionó en el 2018, pero esa estrategia que se hizo entre el 2008 y el 2012 logró que los índices de criminalidad empezaran a bajar, y eso permeó todavía hacia el sexenio de Peña Nieto, hacia el 2015, a pesar de que ellos no lo siguieron con la intensidad que se hizo en los años anteriores. Logró permear y continuó la bajada, y a partir del 2014-2015 comenzó otra vez a subir. Y bueno, llegamos a este punto en el que está totalmente desbordado. Bueno, el tema de la guerra, ¿no?, que tú mencionabas, no es nada nuevo. También Reagan en los años 80 declaró la guerra contra el narcotráfico, así lo mencionaba el mismo presidente de Estados Unidos. Pero bueno, también habrá gente que te diga que no, que durante esta legislatura, durante este mandato, se han capturado grandes nombres, ¿no?, dentro de estas organizaciones. Por ejemplo, se me viene a la mente el más reciente, quizás Ovidio Guzmán. Entonces, bueno, que también eso sería de valorar, porque ¿por qué se capturó? Hubo presiones de Estados Unidos, es decir, al final eso no es positivo, también la captura de grandes líderes de estas organizaciones. Eso no, yo creo que no lo vamos a llegar a saber por lo menos en unos
en un par de meses o a lo mejor en un par de años, porque, bueno, al final tú sabes que a esta persona se le capturó una primera vez y se le dejó libre, ¿no? Y después vino una captura y fue prácticamente una guerra. Las Fuerzas Armadas perdieron personal, fueron tocadas varias aeronaves de la Fuerza Aérea y lo que tuvieron que hacer es salir con poder de fuego militar a contener a estos tipos, ¿no? Hay videos donde se ven muchísimas camionetas yendo hacia la zona de donde estaba pasando todo allá en Culiacán y pues no quedó otra más que artillar los helicópteros y usar el poder de fuego que tiene la Fuerza Aérea y el Ejército para poderlos contener a ese nivel, ¿no? Y los Texan también, ¿no? Sí, es que, o sea, imagínate cómo estaba la cosa, que tuvieron que artillar los Black Hawk, tuvieron que artillar los Tejanos y usarlos. Entonces, por ahí hay algunos videos donde se ve que, pues, ya usando un Texan y una minigun en un UH-60M, un Black Hawk, pues no deja, ¿cómo se dirá? No deja nada, pues. Títere con cabeza, como decimos aquí en España. Y entonces, ahí te das cuenta que pues, el poder de fuego que contienen las Fuerzas Armadas, pues nunca se va a poder igualar con el que tienen estas personas. El problema es que no puedes usar ese poder franco y directo militar en contra de esto porque están dentro de las zonas civiles, dentro de la gente, y sería un problema terrible, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de la situación. Ya se usó de una manera militar por una ocasión especial, pero es difícil volver a usarlo. Tienes que regresar a un esquema de seguridad pública en el que puedas tener inteligencia, o sea, me refiero a tener una planificación mejor y que puedas atacar a todas estas organizaciones de distintas maneras con las cuales puedas ir reduciendo su poder, ¿no? Y una de ellas es pues, la parte económica también, que tampoco se ha hecho en este gobierno. Entonces, desde ahí te das cuenta que la estrategia, pues, no es buena. La parte de la Guardia Nacional me parece que tampoco es una idea muy o que pueda funcionar en el corto plazo. Lo que estaba funcionando era precisamente fortalecer las policías municipales, las policías locales, estatales, con dinero de la federación. Eso es lo que estaba funcionando. ¿Por qué? Porque el problema es que la Guardia Nacional pasas unos, pasas otros, no tienen la proximidad y no, como se están intercambiando, no tienen una estrategia de proximidad que permita ir acotando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente tampoco sería demasiado destacable, ¿no? La captura de algunos de estos grandes líderes, porque por lo que tengo entendido yo, tampoco altera mucho el funcionamiento de estas organizaciones. No, porque no se atacan verdaderamente los problemas, ¿no? No se ataca la parte financiera, porque tú descabezas una organización, inmediatamente surge a sangre y fuego otro líder, que puede ser hasta más sanguinario de lo que era el que capturaste ahorita, ¿no? Entonces, tienes que tener una estrategia conjunta de manera que puedas atacarlos por todos los ámbitos, el económico, el fiscal y el policial, para que puedas tener una estrategia. Y eso no se está haciendo, no se está llevando a cabo. Entonces es complicado, ¿no? O sea, entonces, más allá de una serie de detenciones, no está habiendo realmente un intento serio y organizado por poner freno a estas organizaciones, más allá, ya digo, de puntualmente alguna detención que otra. No, lo que dice el gobierno es que se tienen que atacar las causas desde el principio y ellos están creyendo que con los programas sociales se están atacando. La verdad es que no está funcionando porque la gente toma los programas sociales y sigue delinquiendo. Entonces, no se resuelve absolutamente Peor nada. aún, estás financiando. Ya llevamos 5 años con programas sociales y esto no va para abajo, sino va para arriba. Entonces, las causas tampoco se están atacando y se me hace que tampoco esas causas son correctas. Lo que debe hacer es educación, ¿no? Es lo que debes hacer en primer lugar y eso tampoco se está haciendo. Bueno, hemos visto que en cuanto a una de las materias principales que tiene asignada a las Fuerzas Armadas, que es la seguridad pública, este sexenio no ha sido bueno, con los datos en la mano. Pero, ¿qué tal ha sido
en cuanto a la otra gran y la que debería ser la principal, que es la defensa nacional, ¿cómo ha sido este sexenio? ¿Ha sido positivo para las Fuerzas Armadas? ¿Ha sido negativo? ¿Se han incrementado capacidades? ¿Han disminuido? No, no, la verdad es que no. Si ya te das cuenta, por ahí publiqué el recuento de las adquisiciones militares y eso obviamente implica un incremento de capacidades y el resultado en las tres Fuerzas Armadas es cero, porque ahorita se compraron 1,000 camiones, que es positivo, ¿no? Son 1,000 camiones de transporte, Sí. se están fabricando aquí en México, en el estado de Hidalgo, pero pues si comparas con los otros sexenios, pues los otros sexenios se exceden por 5,000 o 6,000 vehículos más y son vehículos, por ejemplo, en el sexenio Calderón se compraron 350 vehículos ANCAT, ¿no? Que tienen una potencia que los puedes artillar y tienen potencia de fuego. En el caso del sexenio de Peña Nieto, se compraron más de 2,200 vehículos HUMI. Digo, por darte solo algunos datos que son los que recuerdo ahorita, en ese sexenio no hay nada. En el caso de la Fuerza Aérea, pues bueno, el presidente Calderón compró cerca de 45 aeronaves y en el sexenio de Peña Nieto se compraron 120, 124, por ahí anda todo el asunto y en ese sexenio tenemos 0 aeronaves, ¿no? En 6 años ni una sola aeronave se compró. Nada, no hay nada. Están los proyectos de comprar los C-130 Super Hércules, ¿no? los Super Hércules, los J, pero no se van a concretar en sexenio. Apenas se está haciendo apenas se publicó el proceso, se está haciendo la solicitud para conseguir el dinero, pero no salió en el 24, ¿no? Entonces, eso llegaría hasta el 25, que queda fuera dentro de este sexenio, ¿no? Y Bueno, sí, esperando que se pueda concretar el siguiente año. que de hecho habíamos hablado la última vez que estuviste, no sé si te acuerdas, de los A400M también, que podrían ser una opción para México. Parece que en su momento se descartó por esta opción de los Super Hércules, pero realmente también no es comparable tampoco las capacidades de un Super Hércules a las de un A400. No, ahí es una cuestión, sabemos los dos aviones las capacidades que tienen. Y aquí yo creo que la cuestión fue una cuestión más bien de logística por parte de las empresas. Quien pudo dar más a las entregas rápidas fue Lockheed Martin, ¿no? Algún problema pasó con Airbus que no pudieron o no pudieron cumplir con algunos de los requisitos que pedía la Fuerza Aérea y yo creo que por ahí se va ganando. Ahora Lockheed Martin estuvo muy activo en la FAMEX 2023 y yo creo que por ahí pasaron cosas y Airbus no pudo terminar de concretar porque el A400 era un hecho. Cuando tú traes un avión que lo trajeron en el 2015 y subes al presidente de México a verlo y lo pones, pues es que ya es un hecho, ¿no? Este es el avión que queremos, este es el avión que necesitamos. Se detuvo desgraciadamente por toda la situación política y ya no se pudo concretar en su momento, ¿no? Se dejó pendiente y eso es el plan que tiene la Fuerza Aérea y de pronto todavía cuando sale el proyecto de solicitud de dinero, las características son para un A400 y terminan comprándose, bueno, terminan haciendo la solicitud para las 12-130J. Entonces está muy extraño, pero ya son entretelones de la industria que no sabemos cómo hayan estado en su momento, ¿no? Sí, obviamente hay detrás de siempre esas grandes compras militares, pues hay lobbies, hay presiones, hay un montón de cosas que no vemos, pero que ahí están. Pero bueno, volvemos al tema de los cero aviones comprados durante este sexenio, que la verdad es que me parece bastante alarmante, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener esto el futuro? Porque sobre todo, comentabas justo al principio que los grandes partidos tampoco establecen a la defensa como una prioridad, que por cierto, las políticas de defensa no dan votos. O sea que... Es que esa es una situación. Yo que he visto la candidata que más se ha acercado a esto es Xochitl Gálvez, ¿no? Ha publicado hasta en sus redes sociales que va a apoyar a los marinos y a los soldados, incrementándoles el sueldo, becas para sus hijos, cuestiones como más sociales con las Fuerzas Armadas. Y yo siento que ella está como más dispuesta a escuchar a los mandos militares de sus necesidades y poder solventarlas. En el caso de Claudia Sheinbaum, pues lo ha comentado muchas veces, ¿no?
no cuenta con esa formación y no creo que pueda avanzar mucho las Fuerzas Armadas en ese sentido, ¿no? Pero Pero esa es una percepción personal que yo tengo. ¿podríamos estar hablando entonces de 12 años perdidos para las Fuerzas Armadas mexicanas? Pues ojalá nada más sean 6, ¿no? Pues sí, porque ya ponerle otro sexenio. El problema es que si pones otros 6 años, llegaríamos como al sexenio de 1970-76, ¿no? Que solamente se compraron aproximadamente unos 8 o 9 aviones Arabá y unos F-33 de estos Bonanza para la Escuela de Aviación, y se acabó, y eran las capacidades que teníamos. Y ahorita no, ahorita tenemos más necesidad y necesitamos conseguir mucho más capacidades. ¿De viene lo que iban a comprar? Iban a comprar 24 Blackhawks, 24 helicópteros M17, que ya no, entonces ahora será otro tipo, porque ya sabemos que ya el M17 pues, es básicamente imposible de conseguir. Y se pensaban comprar 30 aviones tejanos. Además, otros dos Boeing 737 y me parece que también otros 3 CN-235, no esa 295, querían ahora comprar la versión corta por alguna situación. Entonces, todo eso, pues es mucho dinero que debía de haberse utilizado en estos últimos 6 años y no se hizo. Eso va a crear presiones, ¿no? Porque tenemos, por lo que sé y lo que se ha publicado y filtrado a la prensa, pues tenemos compromisos ya con el Comando Norte y con NORAD de poder igualar capacidades a nuestros socios comerciales, que en este caso son Canadá y los Estados Unidos, y no se hizo nada durante 6 años. Claro, es que la gente quizás no repara en esto, pero esto sucede en muchos países, ¿no? Se van dejando de lado los programas de defensa, se van dejando, hasta que llega una situación ya límite para las Fuerzas Armadas, donde luego hay que poner todo el dinero de golpe y corriendo. Y esto, ya digo, es negativo. Es un poco lo que le pasa a Argentina, o lo que le pasó a Argentina, que bueno, ahora recientemente ya empieza a levantar cabeza con la compra de los F-16. Pero, por ejemplo, también habías comentado el tema de la restricción de capacidades. Estamos viendo de fondo a los F-5 mexicanos, que ahora mismo representan la única capacidad de interceptación supersónica del país, pero en unas cantidades que realmente no da para abarcar todo el espacio aéreo mexicano. Es que el problema también ha sido ese, ¿no? Se ha ido dejando de lado, ahí, por ejemplo, podría decir, no, pues es que en el sexenio pasado se trató de recuperar las capacidades de los F-5 y no se hizo. Pero bueno, en el sexenio pasado se compraron 60 tejanos, entonces, bueno, digamos, ahí hay una diferencia, ¿no? Ahora en este sexenio ni se terminaron de poner en pie toda la flota de F-5, ni se compró absolutamente nada. Y la pérdida de capacidades es notoria. Si nosotros antes podíamos desplegar aeronaves, por ejemplo, que se mandaron a rescatar mexicanos a Ucrania, que se mandaron mexicanos, se mandaron aviones a rescatar mexicanos a Israel, lo mismo hizo también España, ¿no? Cuando sucedió toda esta cosa del ataque de Hamas, se puede hacer, ahora no lo podemos hacer. Y se dice, bueno, podemos ir a cualquier país de América, ya si necesitamos ir a Europa, pues haremos alguna otra cosa. Entonces ahí hay una pérdida de capacidad muy, muy notoria, ¿no? Por otro lado, tendríamos el 787, que no sé por qué se vendió cuando era una aeronave estratégica intercontinental y que podía servir para este tipo de cosas. Era un activo para la Fuerza Aérea, porque no sabemos la siguiente presidenta si va a volverse a encerrar aquí en México o va a querer hacer una política en la cual esté consiguiendo inversiones y socios y viendo todo este tipo de cosas en los otros países, que a la cual el presidente de México pueda llegar siquiera a España. Ostras, es que es bastante significativo, ¿no? Lo que comentas. Es que, fíjate, México ya es una potencia turística. Por darte un ejemplo nada más, México está ya al nivel, bueno, no al nivel, está un poquito abajo de lo que sería ustedes, España, lo que sería Italia, lo que sería Turquía. México está recibiendo un promedio de 38 millones de turistas al año, que es una cifra muy cercana a lo que se recibe en los países de Europa. Por ejemplo, el más cercano en Latinoamérica es Brasil,
y solo recibe 4 millones. Entonces, esto implica que México está volcado hacia afuera y si la siguiente presidenta tiene que salir a buscar, a platicar, a ver todos estos temas, por darte uno nada más, pues no tiene ahora cómo hacerlo, ¿no? Tendría que agarrar un 787 de Aeroméxico, alquilarlo, ponerle más dinero y andar paseando en una aeronave que no es oficial. Digo, se puede solucionar, pero no es lo óptimo. Claro. Claro, de hecho, el rescate, yo había escuchado que el rescate de personal iberoamericano en Israel, por ejemplo, lo había hecho España, incluso. No sé si en el caso de México también fue a través de aviones del Ejército del Aire Español, pero de algunas nacionalidades sí fue España. En una primera fase fue el Escuadrón Aéreo 502 a Tel Aviv y rescató mexicanos. En una segunda fase, nada más llegaron hasta Madrid. No sé exactamente de Tel Aviv a Madrid cómo era el envío, si fue a través de aeronaves militares españolas y también creo que sí, porque no había vuelos comerciales, no sé si te acuerdas. Sí, sí, yo algo escuché, ¿no? De que de hecho creo que había sido un A400M del Ejército del Aire Español que había evacuado españoles junto con mexicanos, colombianos y personal de varias nacionalidades. Pues la verdad Es que es importante que tú como sí. país tengas esas capacidades. Dices, tengo que ir a ayudar a mis ciudadanos y ni siquiera tengo, no sé. Yo veía el asunto entre México y Argentina y Brasil. Decía, bueno, Brasil va con su KC-3, su KC-90, el A330, el MRTT, ¿no? Es un avionzazo enorme. Nosotros íbamos con el 737 haciendo escalas, pero bueno, y Argentina llevó un Hércules, ¿no? Imagínate lo que es un Hércules para hacer traslados con la capacidad que tiene el Hércules, pues iban y venían y se tardaron no sé cuánto tiempo, ¿no? Cuando podías llevar un 737 o un KC-90 y traer a todos de un solo jalón, que era lo que tenía que haberse hecho con el 787, porque en ese momento todavía lo teníamos, pero una cuestión política impidió ese tipo de cosas, ¿no? Que de esto también te quería preguntar, ahora que sacas a colación estos aviones, ¿qué te parece la retirada de aviones de la Fuerza Aérea para dotar, o la aerolínea más bien, la Aerolínea Nacional Mexicana? O sea, ¿qué opinión Una tienes? aerolínea estatal, pues antes nada más de contestarte eso, me gustaría decirte, el ejemplo muy claro del uso del 787 en dos situaciones bien interesantes. El presidente Peña Nieto iba hacia Oaxaca el 19 de septiembre del 2017, cuando viene el terremoto en Ciudad de México y toda la zona del centro, ¿no? Cuernavaca, Puebla, todas las zonas sufren. Y el presidente está conectado desde el avión, deciden dar la media vuelta y regresar a Ciudad de México en una situación de emergencia. ¿Por qué? Porque lo ameritaba, ¿no? Y el presidente controlaba todo desde el aire en el avión. Cuando viene en enero del 22 la captura de Ovidio Guzmán, el presidente López Obrador está en un avión comercial, aislado. No se sabe qué está pasando. Entonces, su gente está tomando decisiones sin que el presidente se entere. Y pasa todo esto, el presidente prácticamente se baja de la aeronave sin saber qué está pasando y no hay una decisión por parte de nada. Ahí es donde te das cuenta que tienes que tener una aeronave y las capacidades que te permitan tener un control del país. Estás hablando de la economía 13 o 14 del mundo, no estás hablando de una cosa menor, ¿no? Entonces, ahí están los ejemplos de por qué debería esa aeronave continuar aquí. Ahora, el problema de Mexicana de Aviación, que es la empresa estatal que se creó, pues viene también de parte de otro error grave, que fue la creación del AIFA, ¿no? Para poder hacer que el AIFA funcionara, que tampoco con Mexicana ha podido funcionar, porque está generando en un mes los vuelos que en un solo día genera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces es una cadena de errores que nos lleva a todo eso. ¿Y quién sufre? Pues la Fuerza Aérea, ¿no? Porque empiezan a tratar de ubicar aviones y con toda esta parte en el contexto después de la pandemia, ni Boeing, ni Airbus, ni Embraer tienen capacidad de surtir aviones al ritmo que se necesita. Y entonces deciden sacar los aviones de la Fuerza Aérea y ponerlos a dar
servicio comercial, cuando se compró específicamente, porque así está el contrato que se hizo con Banobras en México, es un activo aéreo para realizar operaciones en el Escuadrón Aéreo 502 de la Fuerza Aérea Mexicana. Punto. No se requería hacer para otra cosa. Entonces, también ahí hay una situación complicada, ¿no? No, y es que además, si ya están mermadas tus capacidades de transporte de la Fuerza Aérea, si aún le quitas aviones, ostras, es que es... Es que es increíble, no puede ser. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Tenemos los 8, afortunadamente, en este sexenio, como se tenía equipamiento nuevo, no hemos sufrido mucho en ese sentido porque la disponibilidad es al 100%. Y quien está dando la cara en todo esto es el Escuadrón Aéreo 301, que opera 8 casas C-295, que están en una disponibilidad de más del 90% y van y vienen y traen y todo. Pero ¿qué va a pasar? Si aquí en el 2028-29 ya pasaron más de 3 años, vamos a empezar a tener problemas con las flotas y no tenemos aeronaves nuevas que puedan ir haciendo que las capacidades por lo menos se mantengan, ¿no? Eso no está bien. Los C-27J pues también están teniendo también algunos problemas ahí de mantenimiento, pero básicamente los C-295 son los que están dando la cara. Pero va a llegar un momento en el que ya después de 10 años pues van a empezar también a tener más ciclos de mantenimiento más largos, etcétera, ¿no? Y tienen que conseguirse aeronaves nuevas. Claro, porque si además los has estado quemando, es decir, si los has estado usando para todo, para absolutamente todo, pues es normal, ¿no? Que al final el desgaste se vaya acumulando. Pues bueno, el panorama no es muy bueno dentro de la Fuerza Aérea. Te quería preguntar, ya para cerrar el tema de la Fuerza Aérea en sí, el tema de los F-5, ahora mismo cuántos hay disponibles y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, México tiene una serie de compromisos internacionales para el 2026, si no recuerdo mal, es el Mundial de Fútbol, que se organiza junto con Estados Unidos y Canadá. Teniendo en cuenta también que México es un país de una extensión bastante grande y teniendo en cuenta que México pues tiene también todo el problema del narcotráfico, del TAI, del tráfico aéreo ilegal, si la cantidad de aviones que hay hoy en día supersónicos son suficientes para cubrir todo el espacio aéreo o en caso de no serlo, ¿para qué son suficientes? Es que el problema es ese, no hemos podido tener una capacidad que permita, básicamente el problema de los F-5 son los motores. Entonces, tienes entre 3 y 4 aeronaves y en esas estás rotando de acuerdo a sus fuselajes, los estás poniendo en uso y los estás manejando. Pero una nación como México no puede tener 4 aviones disponibles nada más, ¿no? Porque como lo hemos visto, de pronto suceden situaciones y no sabemos y tenemos que estar preparados para eso. Lo del mundial, pues estamos ya con el tiempo encima y las zonas de exclusiones aéreas se tienen que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque tenemos un mundial compartido con los Estados Unidos y con Canadá. Y eso implica ser un blanco apetecible para muchas cosas, ¿no? Y la inauguración del Mundial va a ser en Ciudad de México, entonces, pues es importante poder contar con eso. Yo recuerdo el Mundial del 86, estaba yo pequeño, pero vi los F-5, vi los T-33 y todo cerrado, o sea, si eso era en 1986, pues imagínate ahora, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer con esas situaciones? Y pues lo que te comentaba, ¿no? Tenemos un compromiso con el Comando Norte de poder igualar esas capacidades y pues al momento no tenemos absolutamente algunos avances más que lo que se pudo hacer en materia de reglamentos y cuestiones jurídicas para tratar de ir avanzando un poco en ese tema. Entiendo que en México no hay ley de derribo vigente, ¿no? Se hicieron dos cosas. Una era crear la comandancia del ejército, porque tenía ahí un organigrama medio raro con regiones militares, todo controlado desde la Sedena, y eso pues, le quitaba mucha cuestión administrativa al secretario de Defensa, que tiene que ver demasiadas cosas. Entonces se crea una comandancia del ejército y entonces ahora sí ya tienes una comandancia del ejército y una comandancia de la Fuerza Aérea. Eso hace que toda la parte, digamos, técnica y de operación recaiga en un mando que le reporta a él, pero ya no te encargas tú directamente, ¿no?
y la otra fue que se creó la ley de protección del espacio aéreo. Pero volvemos a lo mismo, solo son cuestiones legales y que están ahí, muy bien, sale, y ahora ¿cómo lo hacemos, no? No, a ver, también claro, por una parte, el problema que tienen las leyes de derribos es que Estados Unidos veta la venta de armamento de armamento, sobre todo a nivel aéreo, a países que tienen leyes de derribo vigentes. Pero yo lo que quería hacer hincapié también para que la gente entienda un poco, sobre todo la gente que no percibe mucho estos temas de defensa, que es que un país como México, que además tiene el problema del narcotráfico que tiene, y ya sabemos que las rutas aéreas cada vez están ganando más presencia y más importancia, un país como México no puede permitirse el hecho de detectar a un avión no identificado, un tráfico aéreo ilegal, y no tener nada para interceptarlo, es decir, que ese avión pase por todo su territorio sin ser interceptado. Yo creo que la gente tiene que darse cuenta también del problema que eso supone. Mira, no tenemos una ley de derribos como tal y creo que no es necesaria. La ley de protección del espacio aéreo da el marco jurídico competente para poder hacerlo, ¿no? Ahora viene la parte operativa, ¿cómo lo vamos a hacer? Si nos faltan todavía aeronaves de vigilancia aérea y nos faltan todavía los interceptores, porque los tejanos hacen su parte y la hacen muy bien, pero no han podido, o bueno, cuando tú te enfrentas a un jet como un Gulfstream, una cosa de esas que usan muchas veces, pues con un Texan no lo vas a poder interceptar, ¿no? Necesitas un avión de más capacidad. Y pues sobre eso pues seguimos en esa situación que no vamos ni para atrás ni para adelante desde hace 30 años. Bueno, yo creo que tus palabras ya resumen bastante bien la situación. No vamos a hablar de futuras compras porque el panorama no pinta tampoco o no se da para futuras compras, bueno, por lo menos de primer orden, ¿no? Como estos interceptores, como quizás aviones de transporte. También te quería preguntar que hace no mucho, bueno, estuvo el tema todo también en base a esto de las compras. Y aquí también igual hacemos unas cuantas reflexiones. El tema del submarino y del portaaviones ruso que México iba a comprar. También, que creo que incluso creo que incluso, claro, creo que incluso hiciste alguna publicación. Perdóname. Ok. No, pues eso es una... ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? ¿Quién empieza diciendo eso? Aparentemente hay un canal ahí, fíjate el nombre del canal, se llama Vale. Autos Usados, ¿no? En YouTube. Entonces, pues este tipo pone un pizarrón, escribe con faltas de ortografía y pone, no, México no sé qué, bla, 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 y vamos a comprar, y de pronto dice, se va a comprar un portaaviones y aviones rusos, y un submarino, y dices, ¿qué? O sea, lo vi en 3 minutos y dije, no, este cuate está, pero empezó a tener muchas vistas y se fue al cielo con eso, ¿no? Entonces todavía yo entro a mis páginas y veo, digo, oigan, los aviones rusos, ¿cuándo van a comprar, no? Y el portaaviones. ¿Qué portaaviones? Ya para empezar, el almirante Kuznetsov, que es el único que tiene Rusia, que aún está haciendo pruebas. Está siempre incendiado. Pues es lo que yo digo, ¿no? Quieren comprar MiG-35 cuando apenas Rusia tiene 6 y apenas los puede poner en vuelo, ¿no? Entonces dices, no hay manera. Es muy claro que si de por sí era complicado traer aviones rusos en la FAMEX 17, cuando Rusia todavía era parte de la comunidad internacional, vinieron a FAMEX, estuvieron viendo sus modelos y todos, pero yo vi a los mandos de la Fuerza Aérea más interesados en el FA-50 que en el Yak 130, totalmente. O sea, veías el stand de Corea y mandos militares y venían, entraban y salían, pilotos iban y venían y veían el Yak 130 y pues sí, está bonito, pero creo que nos gusta más aquel, ¿no? Entonces, a pesar de los esfuerzos, no se ha concretado nada. Y hubo por ahí una situación muy interesante. Alguien de Rusia, no sé si alguna de las empresas de Rusia pagó un infomercial en la revista Forbes y sacaron un artículo que se llama Rusia le ofrece a México el MiG-35 para sustituir sus F-5. Bueno, ese artículo, ese infomercial, ¿qué
qué mal ha hecho, porque de veras todos están en que se debe de comprar el MiG-35 y el avión ruso y esto y lo otro, pero pues el avión no da capacidades. Lo que yo le diría a la gente, bueno, vamos a pensar que podemos conseguir una base industrial en la cual podamos recibir el MiG, ya ni te digo un Sukhoi 30, una cosa así, ahorita si quieres hablamos de eso, el MiG-35, poder tener los motores en línea y poder traerlos, bueno, pues si apenas han construido 6, yo calculo que si los compramos nos irán cayendo como por ahí del 2032, 2034, pues como ya para qué, ¿no? Si es que eso puede estar en esa situación. Y la otra es, pues, ¿cómo los vamos a pagar, no? No hay manera de hacerle transferencias a Rusia en el sistema monetario, SWIFT. En el SWIFT, no hay relaciones y todo este tipo de cosas, pues no le veo mucho futuro y tampoco creo que sea un avión adecuado, ¿no? Ya habíamos tenido un acercamiento para poder comprar aviones Sukhoi 30 a Rusia, la Marina los evaluó el Gripen, evaluó el Sukhoi 30 y se decidieron en algún... Por el Texan. No, un comando se decidió por el Sukhoi 30 y de lo que yo sé es que pues era una cosa que no tenía mucho sentido, ¿no? ¿Para qué querías un Sukhoi 30? Es un avionzote con una capacidad enorme, con unos costos de operación totalmente fuera de lo que la Armada de México requería. ¿Y para qué requerías un avión para patrullar las zonas petroleras? O sea, que volara sobre el mar todo el tiempo para ver qué cosa. Hombre, ya si vas a tener un avión que va a volar sobre el mar todo el tiempo, pues para eso mejor un Su-33, que es el navalizado. No, lo que hizo la Armada de México fue la mejor opción y la más barata. Compraron los CN-235 de patrulla marítima y son los que tienen ahí. Claro. Y son los que están patrullando y son los que avisan, ¿no? Entonces, mira, hay una situación y entonces ya van los buques de la Armada o los Texan o lo que sea y va y ve de qué se trata, ¿no? Pero tener un Sukhoi 30 para esa función, no le veo ningún sentido. Y es que además, fíjate, los venezolanos, que también tienen el Su-30, vuelan más el F-16, que es del año catapum, el F-16 venezolano, es el Block 15, me parece que es. Pero sí, bueno, que no ha recibido... Exactamente, no ha recibido ningún tipo de actualización. Lo vuelan más que el Su-30, porque cada vez que vuelan un Su-30 tiene un accidente. Porque no entienden bien el caza, porque Sukhoi no les da soporte. O sea, al final no creo tampoco que esa fuera la mejor opción para México. Y además que, bueno, ya a día de hoy con el contexto internacional no me quiero imaginar las represalias que habría por parte de Estados Unidos también. No, deja las represalias, eso ya no existe. Estamos hablando de que eso es algo que ya no pasa, ¿no? Las mismas, la manera en que nosotros tendríamos que poner esos aviones en vuelo y el dinero que le tenemos que invertir. Perdónenme, pero el armamento ruso, lo único que funciona y que se ha adaptado a México es el Mi-17 y ya no lo podemos comprar. Entonces tenemos que buscar una aeronave occidental que pueda suplir todas esas situaciones. Entonces, pues es una cuestión muy triste que la gente se vaya por ese tipo de noticias sin poder analizar lo que está pasando, ¿no? El MiG-35, pues sí, puede ser muy bueno y todo, pero solo hay 6. ¿De dónde quieren que Rusia venda más? Nadie lo ha querido, nadie lo ha comprado. Y si te das cuenta, el Sukhoi 75 es como una innovación, porque los productos rusos no están funcionando. Bueno, y el Su-75, el Sukhoi 75, ¿no es el proyecto este de sexta generación de avión? Así es, tuvieron que brincar a eso porque tienen que hacer una innovación, un proyecto disruptivo que les permita posicionarse y aún así lo veo complicado. Pero si no han producido en masa el Su-57, que es el de quinta, ¿cómo van a producir uno de sexta generación? O sea, yo no entiendo eso. Ahora, en México, y a la gente que le quede muy claro, los mandos militares no van a comprar ningún avión de Rusia porque tienen el antecedente directo de la compañía Internet que tiene tirados en Toluca 15 aviones Sukhoi Superjet 100. Entonces, cuando tú ves eso, tú vas al aeropuerto de Toluca y ves los 15 aviones ahí pudriéndose al sol porque no hubo capacidad de Sukhoi para poderlos echar a volar
en esa situación, pues entonces a nadie le quedan ganas de poder, de tener aviones que no te dan lo que te pide una... Estás silenciado, estás silenciado. Perdón, es que pasó un Ah, perro y vale, le tuve que silenciar para que ahorita vale, vale. le puedas cortar Sí, ahí. sí, 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 sí. Estaba yo diciendo de los Sukhoi, entonces... la operación que tuvo el Sukhoi Superjet en México a través de Interjet no fue lo que se requería, no te dio la capacidad que te da un Embraer o que te da un Airbus. Entonces, no tienen muchas ganas de comprar más material ruso en ese sentido porque tienen ahí en Toluca el recordatorio de que son máquinas difíciles de operar. Sí, esto es algo que coinciden prácticamente todos los usuarios de aviones rusos que no terminan de comprender el funcionamiento de la máquina. Es algo lo que le ha pasado a los venezolanos, por ejemplo. Pero entonces, según tu opinión, 0% posibilidades que en los próximos años haya aviones rusos en las fuerzas aéreas o en la Armada mexicana. Sí, no va a haber. O sea, muchas cosas se van a definir este domingo en las elecciones, pero de entrada va a ser difícil porque ni siquiera nosotros podemos pagarlos y ellos no nos pueden surtir. Entonces, estamos atrapados, Ya, pues ya no hay nada que no hacer. hay manera. O sea, tú como nación, como mando militar, pues, ¿qué preferirías? ¿Un F-16 o un MiG-35? Pues por pura lógica dices, pues un F-16, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo partes, tengo repuestos, tengo capacitación, tengo esto, lo tengo atrás una empresa como Lockheed Martin que me respalda, ¿no? Es más, si me voy por un Eurofighter, pues tengo atrás a Airbus que me va a respaldar y va a tener los aviones totalmente en funcionamiento, ¿no? Y acá, pues me queda el mal sabor de boca de Sukhoi que dejó botada a Interjet y básicamente se fue la acción por la cual la empresa quebró. Ya. Ostras, pues nada, pues desmentimos ese rumor, lo siento, pero no va a haber portaaviones para México en los próximos años. Ahora que estábamos comentando también el tema de la Armada, también se cancelaron varios proyectos interesantes en la Armada. Por ejemplo, todo el tema de helicópteros de guerra antisubmarina. ¿Por qué se cancelaron? O sea, ¿eran realmente helicópteros necesarios? ¿Qué es lo que tiene México a la hora de afrontar este tipo de guerra antisubmarina? Pues era un poco lo que estamos platicando, ¿no? El tratar de igualar capacidades con nuestros socios de Norteamérica. México no tiene capacidades antisubmarinas y los Seahawk se le iban a dar, se iban a comprar 8, ya estaban autorizados por el Departamento de Estado, o sea, la venta estaba lista, y nada más era que México dijera, bueno, pues te doy el primer pago, empieza a fabricarlos y mándamelos. Desafortunadamente esto sucede en el 2018, ya no alcanza a tiempo, viene la elección, la gana López Obrador y a lo primero que hace es decir, no vamos a comprar los helicópteros, vamos a pensar en nuestra gente, en el pueblo, no sé qué, bla, 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 y se cancela. Y ¿Pero ese estaba fue, el contrato estaba firmado? no estaba firmado el Ah, contrato, vale. pero ya tenías avanzado ya la autorización para poderlos fabricar, ¿no? Eso era, pues digamos, una de las partes más importantes. Y dentro de ese mismo autorización, pues venía la parte del armamento que incluían lo importante del helicóptero era el armamento y todo lo que tenía, ¿no? Había sonoboyas, había misiles Hellfire, venían los motores, venían los sistemas GPS, era un helicóptero, pues como el que está comprando España, básicamente, ¿no? Sí. Que lo van a operar en el porta helicópteros, ¿no? Juan Carlos I. Sí, efectivamente. No, pues, te estaba comentando que tiene, o sea, el que va a comprar España es la versión Romeo, el SH60 Romeo, Seahawk Romeo, creo que es que bueno, que no era la misma versión que México quería comprar, pero bueno, que sí, que México iba a comprar efectivamente helicópteros de guerra antisubmarina. Sí, pues si no es la misma versión, es una versión anterior nada más, pero Sí. era un helicóptero muy bueno. Entonces, básicamente eso era, ¿no? Y la Armada estaba en ese inter, creo que estaba llevando la vanguardia en ese sentido. ¿Por qué? Porque se iban a comprar los Seahawk, se iban a comprar los misiles, los Harpoon y ¿cómo se llaman los otros que lleva la Pola? Los Sea Sparrow.
Ah, los iba a Sparrow. comprar los Sea Sparrow. Y todo eso pues, se detuvo por este tipo por esta política de no apoyo a las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido ya estaba el proyecto de inversión, también se publicó en el 2018 para la compra de los dos NH-90 que iban a ocuparse en esta primera pola, y también se canceló, ¿no? Entonces, por lo que veo, la Armada de México estaba pensando operar el NH-90 en las polas y estar operando los Seahawk basados en tierra para operaciones antisubmarinas. Entonces, ahora mismo México no cuenta con material de guerra antisubmarina en su armada. No, no tenemos solo la capacidad que te puede dar el CN-295 de patrulla marítima, que tiene algunos equipos, pero pues no te da la misma No. capacidad que el helicóptero, ¿no? Que puede ser, pues ya saben lo que hace un helicóptero y lo que hace un avión. O sea, México emplea también el Persuader. El Persuader, tenemos 6 de esos. 4 que llegaron por iniciativa Mérida y 2 que se compraron por parte de la Armada de México. Ostras, Esa es otra situación que también se puede hacer, ¿no? El gobierno de Calderón negoció adecuadamente con Estados Unidos la iniciativa Mérida y dice, bueno, ok, pues el problema no nada más es mío, ¿no? El problema también es tuyo. Entonces, si quieres esto, pues apóyame. Y entonces viene la iniciativa Mérida, donde se dan equipamiento a la Armada y a la Fuerza Aérea y al Ejército, y de entre lo que más destaca, pues son los 4 CN-235 Persuader para la Armada y 8 helicópteros Bell-412 para la Fuerza Aérea. Entonces, pues ni siquiera eso tampoco se hizo en este sexenio. o sea, no se supo ni siquiera pues, hacer ese tipo de tratados con Estados Unidos o buscar esa cooperación, ¿no? Porque al final es también un tema de que ellos están afrontando una crisis, una emergencia nacional con el tema de la droga y bueno, pues también podrían poner, ¿no? Para corregir la situación en México. Claro, pero digo, ni siquiera eso tampoco se logró negociar, ¿no? Entonces, no tenemos aviones, no tenemos helicópteros, no tenemos tampoco buques, pero tampoco tenemos mejores índices de lo que tú me digas, ni económicos, ni educativos, ni laborales, ni de salud. Entonces, pues todo apunta a que no estuvo nada bien, ¿no? Porque puedes decir, bueno, ya. Lo que más, yo creo que es lo más doloroso y lo más terrible es la cancelación del programa naval, de construcciones navales mexicanas, ¿no? Porque ya teníamos Era, una e- pola. este era el encargado de construir las polas, ¿no? Entiendo. Así es. La Armada de México publicó el requerimiento, necesita 8 polas, 4 en el Pacífico y 4 en el Cuatro. Golfo de México, de las cuales solo se hizo una. Se había planeado probablemente hacer entre 4 y 2 este sexenio, no se hizo absolutamente ninguna, pero tampoco se construyó ninguna de las Oaxaca que tenían, que también se pensaban construir otras 4, que la Oaxaca es un buque también muy bueno y de construcción totalmente ¿Qué mexicana. tipo de buque es? Es una fragata ligera, el clase Oaxaca, que fue el Una, último que se hizo. una especie de corbeta, podríamos Es una decir. como corbeta de diseño mexicano, que es muy buena. Y eso, pues, lo hemos platicado. Las Oaxaca podrían ser muy interesantes para países en Sudamérica y en Centroamérica. Y puede haber sido una cuestión para dar trabajo a mucha gente. Simplemente la construcción de la Pola llevaba cerca de 2 millones de horas hombre en su construcción. Imagínate lo que es eso, ¿no? En personal más todo, eran 400 empleos directos, solo en el astillero, solo en uno de los astilleros, en el Astimar 20 en Salina Cruz, más 2,000 empleos indirectos por el acero, por el cableado, por la pintura, por todo lo que requería la construcción del buque. Entonces multiplica eso por 8. Entonces eso es muchísimo y es algo que entonces ya no tenemos ahorita y que llevamos 5 años parados sin poder hacer un solo buque en México. Y a eso súmale que la Pola era un buque de última generación con el armamento de los Seahawk, con los Sea Sparrow, con los Rolling Frame, con los sonares que estaba proporcionando Thales. Eso es un ciclo económico nada más para el mantenimiento de todos esos equipos, más el mismo mantenimiento del buque. Entonces era un ciclo económico que iba ya a estar generando muchísimas cosas. Agrégale los Seahawk, agrégale los NH90, era algo que es muy interesante y que se detuvo
por algo que no sabemos qué, ¿no? No, porque ya te digo, si este gobierno quería crear sobre todo unas condiciones económicas para el país, pues en este aspecto pues ha destruido, ¿no?, puestos de trabajo, porque es que es lo que yo muchas veces trato de explicar a la gente, ¿no?, que al final la industria de defensa es siempre una industria que revierte un beneficio para la sociedad, porque se crean puestos de trabajo y normalmente suelen ser además puestos de trabajos de calidad, bastante estables y con buenos salarios, pero es que además normalmente en esta industria siempre hay un componente de dualidad, ¿no?, también aplicable o que es positivo para las industrias civiles. Entonces, bueno, yo no entiendo muy bien esta decisión porque además estaban siendo buques fabricados en México, que se podría crear un sistema de ventas para otros países y un beneficio para el país. Esto que me comentas sí es un poco más doloroso quizás porque es atacar a la industria ya directamente. Sí, claro, tú sabes que todo esto pues tiene correlaciones con todas las ramas, sobre todo, ¿sabes qué? También es con la rama educativa. Toda esta parte de construcción naval estaba teniendo ya un reflejo en la parte de educación, teniendo convenios con universidades, con este tipo de cosas. Entonces, imagínate una persona, uno de los almirantes o uno de los capitanes que estuvo construyendo la Pola, se va a dar clases a una de las escuelas de México y todo lo que les puede enseñar a la gente, ¿no? Y eso es una retroalimentación y vas viendo, porque el construir un buque no nada más es aguado ya, ¿no? Tiene un proceso especial para soldadura, un proceso especial para el acero, tiene que ser acero naval. Imagínate pues aprender todo lo que los sistemas están de radares, los sistemas de misiles, era un ciclo económico y educativo y tecnológico muy bueno que se dejó pendiente, ¿no? No sé ahora qué va a pasar. Yo creo que en un par de meses tendremos ya una claridad mucho mejor para ver qué va a pasar con las Fuerzas Armadas Militares en México. Pero sí, el panorama es triste, ¿no? Y cerramos con esto que es, yo creo que lo más difícil que tuvo que afrontar la Armada de México, porque estaba a la vanguardia, iban adelante, ¿no? Ellos en ese sentido. Y se quedaron, pues, como en el 2018. Es que yo creo que un país como... A ver, yo quiero que la gente aquí también reflexione, ¿no? Que se haga una pregunta, que se pregunte a sí mismo, independientemente del espectro político que sea, porque las políticas de defensa al final no se pueden separar del todo de la política. O sea, es un ministerio, es una secretaría en el caso de México y que al final bebe mucho, ¿no?, de lo que es la política, pero que la gente en definitiva se pregunte si cree conveniente que un país como México, que es la 13ª o 14ª potencia mundial económica, de hecho superó a España recientemente, hace nada, un año y poco, que es un país grande, ¿no? Y la importancia que tiene tanto cultural como socialmente en el mundo, pues puede estar con 4 cazas F-5, puede estar con los mayores activos de la Armada, son unas OPVs, si puede estar sin guerra antisubmarina, si puede estar prácticamente sin capacidades aéreas, si a nivel terrestre, que esto también te quiero preguntar, bueno, durante estos 6 años solo lo más destacable son la compra de 1.000 camiones. O sea, yo quiero que la gente también se pregunte esto, ¿no? Si corresponde a un país como México esta situación en las Fuerzas Armadas. Teníamos el Un pato C-295. con su moto. Hijo de su madre. Son las 9 de la mañana, se pasa. Perdón. Me estabas diciendo te iba a decir algo y se me fue por estar pensando en la moto. Retomamos otra vez. Bueno, pues no, que la gente en su casa, donde sea que esté viendo eso, se reflexione sobre esto, si esta es la situación que quiere para las Fuerzas Armadas, si un país como México puede permitírselo. Y también, mira, ahora que comentaba lo del ejército, también he visto un artículo en internet que analizaba la serie prácticamente interminable de funciones que hace el ejército que no tienen nada que ver con su función. O sea,
querría que me comentaras un poco este tema. ¿Qué funciones está haciendo el ejército? ¿Para qué lo están poniendo a trabajar? Y tu opinión sobre esto también. Es que esa es parte de todo lo que está pasando, ¿no? La pérdida de capacidades se da por esto. Tienes tantas cosas que hacer que no estoy enfocado ni en la defensa nacional ni en la seguridad pública porque estoy o administrando aduanas o construyendo trenes o construyendo aeropuertos o administrando una línea aérea o administrando un aeropuerto. Entonces, eso te lleva a que no, y eso es lo que dice la candidata de oposición. El ejército, las Fuerzas Armadas no están en lo que deben hacer porque están haciendo demasiadas cosas. Entonces, eso también es un error en ese sentido cuando la Constitución es muy clara, ¿no? Las Fuerzas Armadas son para la defensa, punto. Y van a coadyuvar únicamente seguridad pública en los casos difíciles, ¿no? Como por ejemplo, estos cuates sacan un poder de fuego mayor que la policía, entonces entra el ejército y ya entonces los pone en orden. Es complicado, no deberíamos estar en esa situación, ¿no? Hay reglamentos, hay leyes civiles, se le está quitando el presupuesto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la encargada de construir toda la infraestructura. Tenía que haber construido carreteras, tenía que haber hecho el mantenimiento de carreteras, tenía que haber construido puentes, bla, 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 y no lo está haciendo, se lo están dando al ejército. La última fue que el ejército ahora también va a hacer el mantenimiento de las carreteras, le quitan el presupuesto a la dependencia civil, se la dan a la Secretaría de Defensa, y digo, bueno, la Secretaría de Defensa, ¿cómo va a hacer todo eso? Pero tenemos un escuadrón de aeronaves que no pueden echar a andar. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Y puede ser que estén empleando al ejército porque sale económicamente más rentable que a lo mejor subcontratar a una empresa privada para realizar ciertas funciones. Puede ser que esté utilizando el ejército por un tema de economía financiera, ¿no? De ahorrarse costes también. Porque a lo mejor sale más barato pagar a un militar que a un personal cualificado, ¿no? Para esas funciones. Puede ser, pero ya los tienes los centros SST que tienen personal, tienen ingenieros, tienen la gente que está ahí, que está sin hacer nada porque ahora se las están dando al ejército y el ejército está subcontratando por otro lado. Entonces, te das cuenta que no tiene eso ni pies ni cabeza, no tiene manera de ser, pues. Hay una situación que tal vez debemos de analizar. El presidente tiene una formación del ala izquierda, totalmente repelente a lo que son las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y todo. Y cuando él llega al poder y empieza a ver lo que son los militares y las funciones que realizan y cómo lo realizan, pues fue la sorpresa para él, ¿no? Dice, pero me obedecen, lo que les diga, lo hacen. Póngame un aeropuerto aquí, lo ponemos. Pónganme esto acá, lo hacemos. Pónganme esto acá. Entonces, y va con la gente civil y le dice, a ver, vamos a hacer esto. Sí, nada más que necesitamos iré. ¿No? ¿Por qué? Porque se requiere así, ya sabes. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Y eso fue mucho de la parte de la renuncia del primer secretario de Comunicaciones y Transportes, que en algún momento dijo, es que ya no podemos continuar así. Si usted le vuelve a dar esto a los militares cuando lo podemos hacer nosotros, pues mejor me voy. Pues se fue. Entonces no es una situación muy óptima. Y esto es muy fácil de resolver, y ya lo dijo también la candidata de oposición, hay que quitarle el presupuesto y ponerlo donde debe de ir. Punto. Ya, no hay mayor. Y empezar a ver que pues, los militares tienen demasiados compromisos de su función militar. Tienen que equiparar sus capacidades con Estados Unidos y con Canadá. Eso es lo que tienen que estar haciendo. México debe estar realizando misiones antisubmarinas, debe estar cooperando con NORAD para hacer toda la parte de la defensa de Norteamérica, etcétera, ese tipo de cosas. Y no, estamos administrando aduanas, están administrando aeropuertos, están volando aviones que tampoco dan, y bueno, en fin. Entonces es una cadena de errores por desconocimiento, básicamente, de cómo se funcionaban las cosas en su momento. Y pues bueno, así estamos. Esto ya es más dentro de lo que sería quizás el Poder Judicial mexicano o la política mexicana, pero no hay ninguna manera de como que frenar, ¿no? Estas acciones, porque me imagino que si revalida el partido que, bueno, pues que está actualmente gobernando, que me parece que es Morena, ¿no? El partido de
de López Obrador, si revalida, me imagino que el ejército seguirá dedicándose a estas funciones que nada tienen que ver con su misión, pero no hay ninguna manera, ya no sea con el Poder Judicial o por parte de la oposición, de decir, oye, no, el ejército no puede estar dedicándose a mantener carreteras. ¿No hay alguna manera Es que la cuestión es muy sencilla. Simplemente el presupuesto lo asigno donde va. Le regreso su presupuesto a comunicaciones y transportes y que ellos hagan sus procesos y que ellos hagan el mantenimiento de carreteras, construcción de puentes y todo. Le quito el presupuesto a la Sedena para las aduanas y le quito a la Marina y todo esto y lo voy canalizando en ese sentido y voy dotando de mayores capacidades a las Fuerzas Armadas para que puedan ellos poder avanzar en ese sentido y dejar todo lo que es la parte civil para que continúen con su función netamente militar. Pues, ¿no? Menuda situación, ¿eh? Es que, claro, es que no hay ninguna rama que se salve, que digas tú, bueno, por lo menos la Armada, yo qué sé, la Armada la han tratado bastante bien, ¿no? Vemos que cada una tiene lo suyo. Te quería preguntar, ya para finalizar, tu perspectiva de futuro a corto o mediano plazo con las Fuerzas Armadas, y que ya por lo que hemos hablado no pinta muy bien, pero si crees que va a revertir, si se puede comprar algún equipamiento, ¿qué opinas tú a corto plazo? No te lo puedo decir hasta la siguiente semana, porque la moneda está en el aire. Depende cómo quede la elección, entonces diría, va a ser así o va a quedar igual. Entonces, pues no hay mucho para dónde hacerse. Nada más lo que te quería resaltar es que, bueno, en medio de todo esto, las Fuerzas Especiales Mexicanas van a Fuerzas Comando 2024 y resulta que ganan. Entonces, lo puedes ver desde dos ángulos, ¿no? Más bien desde un solo ángulo. A pesar de la falta de apoyo del comandante supremo, y aquí sí lo digo, hay una clara falta de apoyo para las funciones militares. Estos tipos van y le ganan a Colombia, que era durísimo, y luego le ganan a los Estados Unidos, que pues sabemos, los Estados Unidos. Sí, además este año llevaron a los Green Berets y todo. O sea que... Sí, o sea, es un mérito enorme bajo la situación en la que se encuentran las Fuerzas Armadas de total desamparo por parte del comandante supremo. Entonces sería muy interesante, y yo hago la propuesta de que estos elementos de fuerzas especiales tuvieran un lugar destacado en el desfile militar del 16 de septiembre y que ellos pudieran ser parte importante y que la gente los pudiera ver y que los vieran como lo que son las mejores fuerzas especiales que hay en el continente. No, y pues sí, podrían incluso presentar el trofeo en el desfile mexicano en septiembre. Estaría muy bien. Pues eso sería interesante porque ya lo vi en Colombia lo hicieron y fueron muy ovacionados y fueron muy queridos por la gente. Yo creo que los tipos hicieron el mayor esfuerzo y se lo merecen en el entorno complicado que tienen las Fuerzas Armadas Mexicanas en este fin de sexenio. Porque además te quería preguntar, ya que sacas el tema de Fuerzas Comando, que yo he estado siguiendo muchísimo en mi canal y yo creo que cada vez también más gente lo está siguiendo a nivel internacional, incluso aquí en España también hay mucho seguimiento. Te quería preguntar un poco también por la participación de México, ¿no? Porque es un país que ha ido escalando con el paso de las participaciones. Ya el año pasado lograban entrar en el podio, quedan terceros. Este año finalmente le gana a Colombia después de un dominio aplastante de este país, del país cafetero en los últimos años. Te quería preguntar un poco por la delegación mexicana, si sabes más o menos si lo ha celebrado, cómo ha sido un poquito la competición para México. Es un poco lo que te digo, me gustaría que esto fuera mucho mayor. En redes sociales está en todos lados, pero en los medios tradicionales no lo estoy viendo. Por eso te digo que sería importante que la gente pudiera conocer esto que está pasando con las fuerzas especiales y que ganaron este trofeo y que pues es una competencia durísima. Tienes que saltar de helicóptero, nadar 1000 kilómetros, ir en la lancha, correr con 20 kilómetros con un equipo de 20 kilos, disparar con precisión, con pistola, o sea,
las mayores capacidades militares las tienen ellos y las pudieron conseguir. Y las están consiguiendo en un entorno de final de sexenio complicado para las Fuerzas Armadas, sin el apoyo que ya te mencionaba, ¿no? Entonces es interesante esto que está pasando con el ejército mexicano. Es, según tu punto de vista, porque aquí también hay un dilema bastante grande, ¿es una buena forma de medir la capacidad de estos grupos de operaciones especiales, las fuerzas comando, o no? Esto no tiene nada que ver con sus capacidades. Claro que sí, porque si tú ves que Colombia ha estado ganando, pues es porque tienen un entrenamiento en campo por la situación que vive Colombia, que es muy similar a la que tiene México, ¿no? Y las fuerzas especiales han estado en campo también viendo esta situación. Ahora imagínate qué pasaría con estas fuerzas especiales si las dejaran actuar, si las dejaran hacer su trabajo correctamente y si tuvieran el apoyo con el equipamiento, porque pues ya no deberíamos tener el SANCA, deberíamos tener vehículos Striker y de este tipo de cosas, y no se tienen, ¿no? Se trabaja con lo que hay ahorita desde hace 5 años. Ya, bueno, pues cerramos por aquí el programa de hoy. La verdad es que ha sido muy interesante conocer a fondo la situación actual de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que por lo visto no es el panorama ideal, no es el escenario ideal. Pero bueno, José, ha sido un auténtico placer tenerte otra vez por aquí. La verdad es que eres el referente, yo creo que número uno en cuanto a cultura de defensa en México. También, por cierto, tiene unos posts, unas columnas bastante interesantes en el Infodiario Infodefensa, por si queréis pasaros ahí a verla más en detalle. Y nada, si quieres decirle algo a la audiencia o quieres resumir en algo o un mensaje que quieras lanzar para que a la audiencia le quede, pues eso, una idea. Pues sí, me gustaría que pensaran en defensa en términos industriales y de cooperación. México es el segundo proveedor a la industria aeroespacial de los Estados Unidos. Hay que empezar a trabajar con la base industrial militar de Estados Unidos y eso implica dejar de lado administrar aduanas, administrar aeropuertos y hacer cosas. Hay que dedicarse a lo que se tiene que hacer, ¿no? Que es la parte militar. Y los proyectos militares pueden dar mucho a México haciendo lo que tienen que hacer de la manera correcta. Pues dejamos por ahí el mensaje. Nada, queda dicho, queda muy poquito para las elecciones. Va a haber que estar pendientes también, a ver qué pasa ahí. Y nada, chicos, si os ha gustado este programa, por favor, dejad vuestro like, suscribiros también. Tendréis, por supuesto, todas las redes de México Aeroespacial, tanto en la descripción como en tarjetas. Y nada, yo, como siempre digo, un saludo a todas máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós.